Ahora sí. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿sí? Estamos con una clase el día de hoy muy bonita sobre lo que vendría a ser la parte de la gramática. Hoy ya nos toca estudiar las categorías variables e invariables, ¿sí? Y para eso vamos a compartir la pantalla. No sin antes decirles muchas gracias por su presencia. Sé que todos están ansiosos por poder adquirir los conocimientos que se les está transmitiendo. Pero si en el transcurso algún estudiante va a entrar, vamos a parar un momentito para que pueda ingresar, ¿está bien? Dado que la conexión a internet a veces es demasiado lenta, entonces tenemos que esperar un momento para que puedan ustedes ingresar, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, por favor, voy a compartir pantalla, un ratito, compartiendo una pantalla, ahora sí, un ratito. Muy bien, ahora sí, vamos. Y acá está. Ok. Estudiantes, ¿todos visualizan, por favor? Sí, todo se ve, profesora. Ya, ¿se ve clarito? Muy bien. Mira, esta clase es bastante amplia. Quiero manifestar lo siguiente. Como es una clase de gramática, es bastante amplia y no la vamos a terminar el día de hoy, porque son categorías variables e invariables. No se preocupen. La siguiente clase, vamos a dejar unos 10 minutos, terminamos la clase, vamos con todo el desarrollo de la práctica, como debe ser, y empezamos la siguiente clase, que es una sola. ¿Está bien? Así que ustedes no se preocupen, se van a ir con todas sus respuestas, con todos los contenidos. Solamente que esta clase la hemos fusionado de 2 en 1, por eso que es bastante amplia. Vamos a empezar. Muy bien. El día de hoy estudiamos las categorías gramaticales, variables e invariables, pero debemos tener en cuenta que todas las categorías gramaticales también son llamadas clases formales. ¿Y por qué? Porque son los nombres que se le dan a ciertos grupos o clases de palabras que poseen dentro de ella características muy comunes. ¿Está bien? Muy bien. Y vamos a ver en este caso su clasificación. Las clases formales se clasifican en dos categorías. Un ratito, por favor. Si quiere entrar, un ratito. Vamos a hacerlo entrar este alumno. Ya, ahí está, admitir. Muy bien, un ratito. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, repito, acá tenemos, sí, las categorías variables y categorías invariables. Cuando hablamos de categorías variables, son aquellas que tienen accidentes gramaticales, que se pueden modificar. Por ejemplo, tenemos al sustantivo, al adjetivo, al artículo, los pronombres y el verbo. En el caso del sustantivo, se modifica en género y número. El adjetivo también se puede modificar en género y número. Yo puedo decir en el sustantivo la pizarra, puedo decir el lápiz, puedo decir la mesa, puedo decir las mesas. ¿En qué se está modificando? En género masculino y femenino y en número singular y plural. De la misma forma, el adjetivo se modifica en género y número, los artículos también en género y número, pero miren la diferencia del pronombre. El pronombre se modifica en género, número y persona. Y el verbo tiene 4 accidentes: número, persona, tiempo y modo. Miren ustedes. Pero también existen las categorías invariables, donde no se pueden modificar, no tienen ningún accidente gramatical. ¿Cuáles son? El adverbio, la preposición y la conjunción. Veamos pues cada uno de ellos. Cuando hablamos del sustantivo, hablamos de la palabra que designa a una persona, animal o cosa. ¿Está bien? Por tanto, el sustantivo se presenta en los 4 criterios: morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. Cuando hablamos de criterio morfológico, es una categoría variable porque posee los accidentes gramaticales de género y número. Claro, como les decía, ¿no? Yo puedo decir, en este caso, la pizarra, puedo decir el lapicero, ¿sí? Género femenino y masculino. Puedo decir el vaso, puedo decir los vasos, singular y plural. ¿Está bien? Y cuando hablamos del criterio semántico, nombra a los seres gramaticales tanto de la realidad o del pensamiento. Hay un elemento pensándolo como un concepto independiente y le señala características distintivas también. Y cuando hablamos de criterio sintáctico, mire la función que presenta el sustantivo en
actúa como núcleo del sujeto. No solamente como núcleo del sujeto, también como modificador indirecto, como aposición, como objeto directo y objeto indirecto. Si no, analicemos la siguiente oración, que dice, el joven de mi barrio, el goleador, regaló su trofeo a un niño en el estadio. Fíjense, veamos el sintagma nominal y sintagma verbal. Sintagma nominal, el joven de mi barrio, el goleador. Sintagma verbal, regaló su trofeo a un niño en el estadio. Excelente. Centrémonos ahora en el sintagma nominal, el joven de mi barrio, el goleador. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Sí? Ahí vemos la palabra joven. Joven viene a ser núcleo del sujeto, pero también tenemos barrio, barrio que viene a ser un modificador, en este caso indirecto, ¿sí? Indirecto, ¿sí? Y goleador que viene a ser una posición. ¿Quién será el joven de mi barrio? Un goleador. Excelente, entonces goleador a posición. Hasta ahí ya hemos analizado el sintagma nominal. Ahora nos vamos al sintagma verbal. Regaló su trofeo a un niño en el estadio. Trofeo. ¿Qué regaló? Su trofeo. Trofeo, objeto directo. ¿A quién le regaló? A un niño. A un niño, objeto indirecto. ¿Dónde le regaló? En el estadio. Circunstancial del lugar. Como se puede dar cuenta, el sustantivo actúa como núcleo sujeto, modificador directo, aposición, objeto directo y objeto indirecto. ¿Está bien? En el criterio lexicológico es una categoría de inventario abierto porque admite la incorporación de nuevas palabras, en este caso. ¿Está bien? Muy bien. Hay que tener en cuenta también que el sustantivo se comporta así, la palabra, como una construcción presentada por el artículo u otro modificador, que puede ser un adjetivo. Además, estos pueden estar precedidos por las contracciones al y del, que son los artículos contractos, o una preposición equivalente. Por ejemplo, ¿no? La belleza de tus manos acaricia las robustas teclas del piano de Viena. Estamos hablando del lenguaje literario. Y si observamos acá qué cantidad de sustantivos hay, podemos identificar. Belleza es un sustantivo, manos es un sustantivo, teclas, sustantivo, piano, sustantivo y Viena, sustantivo. Como nos damos cuenta, están unidos por un artículo contracto. Teclas de piano, de artículo contracto. De también es una preposición, ¿sí? También es una preposición. Entonces, muchas veces el sustantivo, ¿sí? Se comporta, la palabra, ¿sí? Se presenta por intermedio de un artículo o también por medio, en este caso, de un modificador. Y ahora veamos las clases. ¿Cuáles son las clases de los sustantivos? Hay muchas, hay muchas, pero vamos a analizar cada una de ellas. Cuando hablamos de clases, hablamos por su extensión. Por su extensión tenemos dos clases, los propios y los comunes. Cuando es propio, se refiere a un nombre particular específico. Por ejemplo, ustedes, María, José, Isabel, Juana, Rosa, etc. ¿Está bien? Nombre de ríos, Amazonas, ¿sí? Cumbasa, etc. Nombre de autores, ¿no? Ciro Alegría, Mario Vargas Llosa, César Vallejo, etc. Todos se escriben con mayúscula, ¿sí? Todos se escriben con mayúscula. Pero algunos se escuchan, ¿no? Puedes llamar a tu hermana y decir, bien, la Juana está ocupada. No, nunca se antepone el artículo a un sustantivo propio, nunca se antepone. ¿Está bien? Su nombre es Juanita nomás, no hay que decirle la Juana. Muy bien, veamos ahora común. ¿Cuándo se dice que es un sustantivo común? Cuando viene a ser un nombre genérico. Por ejemplo, tengo una novia, un golpe o un jugador. Es un nombre genérico. Y el sustantivo común, a su vez, se va a clasificar en dos clases. Individuales, que se refiere a un nombre unitario, y colectivos, que están en singular, pero se refiere a un conjunto. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo decir en forma individual, abeja, me refiero a una, cerdo, me refiero a una, perros, me refiero, pero no es un conjunto, no es un colectivo, ¿ah? Me refiero a él, vaso, etc. Y cuando digo de colectivos, repito, la expresión es en singular, pero expresa cantidad. Yo puedo ser enjambre, ¿no? Un conjunto de abejas. Puedo ser jauría, un conjunto de perros en cantidad. ¿Está bien? Entonces, repito, los colectivos indican expresión en singularidad,
pero viene a ser un grupo inmenso, en este caso, que pueden ser animales, cosas, etcétera. Por su estructura, veamos aquí, se dividen en simples, compuestos y locuciones sustantivadas. ¿Cuándo se dice que es simple? Cuando el sustantivo tiene una sola raíz, una sola raíz. Por ejemplo, uñas, sol, punta. Ahora, si estas palabras yo las quiero convertir en compuesto, agrego más de una raíz. Por ejemplo, a uñas le agrego corta y decimos corta uñas. A sol le añado gira y digo gira sol. A punta le agrego saca y digo saca puntos. Entonces yo tengo las palabras compuestas. ¿Cuándo es una palabra compuesta? Cuando está formada por más de dos raíces. ¿Está bien? Muy bien. Pero también existen las locuciones sustantivas. ¿A qué se refiere? Mediante una frase nombra un objeto. Mediante una frase, por ejemplo, ¿no? La uña de gato. Si dijera uña solamente, ¿sí? Me refiero a una extremidad, en este caso superior, ¿correcto? Pero si yo digo uña de gato, la uña de gato nos sirve mucho para el estrés, ¿no? Especialmente ahora que estamos estresados con la pandemia. Estadio Nacional, el estadio que representa un estado, ¿sí? El que queda en 28 de julio en Lima. Ministerio de Trabajo, hay muchos ministerios, de Trabajo, de Educación, de Ambiente, ¿sí? De Construcción, pero Ministerio de Trabajo hay que especificar bien, es uno solo. En caso de los sustantivos por su origen, vamos a ver, ya hemos visto por su estructura, ahora veamos por su origen. Tenemos los primitivos y también los derivados. ¿Cuándo se dice que es un sustantivo primitivo? Cuando tiene una palabra básica. Una palabra básica no posee morfemas derivativos. Ejemplo, leche, panes, casas, sal y flor. ¿Está bien? Son palabras básicas, por eso dice primitivos. Pero también existen los derivados, ¿sí? Donde existen morfemas derivativos. Y, por ejemplo, ustedes de pequeños, como le decía la mamá, ¿no? Mi bebito, mi chiquita, todo en chiquitito, a pesar que han crecido, pero siempre serán sus bebitos. Entonces, en diminutivo tenemos como ejemplo oxeno, lebrato, lo vemos, sí, todo en pequeño. Aumentativo quiere decir el sustantivo, pero tratamos de exagerar, ¿no? Tenemos una casa, ¿no? Yo tengo mi caserón, decimos, ¿no? Una casa inmensa, ¿no? Es tu puerta, no es mi portón, ¿no? Y cuando las mujeres son muy esbeltas y altas, uy, esa mujeraza, dicen, ¿no? O ese mujerón, también en forma bastante aumentativa. Pero también hay el despectivo, que a veces hay personas que no les gusta que de esa manera se exprese. Por ejemplo, mujerzuela, eso suena despectivo, ¿no? Como si fuera una mujer de la calle, ¿no? Eres una mujerzuela, ¿no? Entonces hay que utilizar las palabras correctas para poder expresarse frente a una persona. En el patronímico, sí, vemos ahí los apellidos, en este caso Ramírez, Rodríguez, y los gentilicios de qué región son. Por ejemplo, si somos de Lima, limeños, Tarapoto, tarapotinos, ¿sí? Somos de Piura, piuranos, somos de Cuba, cubanos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el gentilicio es cuando se refiere al lugar de donde somos, al lugar de origen de donde somos. También existen los sustantivos por contabilidad, que son de dos clases, los contables y los incontables. ¿Cuándo se dice que son contables? Cuando se puede determinar una cantidad. Por ejemplo, yo puedo tener 2 hectáreas, ¿no? Tengo un terreno de 2 hectáreas y puedo tener unos 200 árboles, por ejemplo, ¿no? O unos 400 árboles. Pero los puedo contar, ¿sí? Yo puedo tener un evento y puedo tratar de contratar 100 sillas. Entonces, sí se puede contar, 100 sillas es contable, ¿sí? Por ejemplo, la isla de Shakira tiene una sola isla en Cartagena. Entonces ponemos la isla de Shakira, se puede contar porque es una. Incontables, como su nombre lo indica, su contabilidad es bastante compleja, ¿sí? Es indefinido. Por ejemplo, yo no podría contar si me vienen a mi casa y me traen, por ejemplo, una volquetada de arena. ¿Cómo voy a poder contar uno por uno esa arenita? Es indefinido, es bastante incontable, ¿está bien? Como el agua también, ¿no? El agua, por ejemplo, de mar en cantidad, no la podría contar. Por su naturaleza, vamos a ver en dos clases, sustantivos concretos y sustantivos abstractos.
¿Está bien? ¿Cuándo se dice que es concreto? Cuando utilizamos todos los sentidos para poder observar, para poder tocar, para poder degustar. Son seres reales o que podemos estar representados en este caso como tales. Por ejemplo, en materiales tenemos un ángel, ¿sí? Sí, lo puedo observar, lo puedo ver. Una estrella, ¿no? Los que conocen la sierra, ustedes pasan por Ticlio, por un lugar donde son 4.200 pies sobre el nivel del mar, y podemos ver las estrellas mucho más cerca, ¿no? Las nubes, acá las vemos las nubes cargadas, y cuando una nube está cargada quiere decir que va a llover. Entonces eso se puede, es visible. Invisible, el viento es invisible, pero lo sentimos. ¿Y cómo lo sentimos? Cuando hay el bramar de las plantas, ¿sí? De los árboles, se van de derecha a izquierda y sentimos que hay un viento, ¿sí? Los sonidos también los sentimos mediante, en este caso, el sentido auditivo, ¿sí? Imaginarios también podemos tener los duendes, ¿no? ¿Quién no se ha imaginado cómo es un duende chiquito, con zapatito grande, en punta, con una tremenda nariz, ¿no? Más o menos cada uno se trata de imaginar. Pero también tenemos los abstractos, los que nunca podemos verlos, ¿sí? Indican conceptos, son dependientes. Por ejemplo, cualidades, ¿no? Yo puedo decir, en este caso, Juanita tiene un carácter bastante suavecito. ¿Y cómo yo puedo indicar que es un carácter suave? Por la forma como habla, cómo se expresa, ¿sí? Bastante culta, ¿sí? Bastante tino para poder expresar sus ideas. ¿Correcto? En cuanto a las acciones, ¿sí? En cuanto a las acciones, una discusión, ¿cómo puedo observar si es una discusión? Cuando ahí se ven los temperamentos, el carácter, ¿sí? Carácter, temperamento para esa discusión, la forma del rostro, ¿no? Cómo cambia también, ¿no? Es parte de una acción. En cuanto a los fenómenos, sí, por ejemplo, ayer hacía un calor terrible, estábamos 30 grados bajo, 30 grados exactamente, y decíamos, pero tanto ha subido, tanto se ha elevado, y el calor era pues insoportable, ¿está bien? Por la temperatura estaba demasiado fuerte. Muy bien, entonces estos son los ejemplos que se tienen de sustantivo por su naturaleza, que son concretos y que son abstractos. Repito, concreto, tratamos de apoyarnos en todos los sentidos que tenemos, la vista, el tacto, ¿sí? Auditivo, ¿sí? Y el abstracto, que indican conceptos que son bastante dependientes, cada uno de ellos. ¿Qué accidentes gramaticales, sí, en cuanto a accidentes de géneros tenemos? Tenemos un género natural y un género gramatical. Fíjense ustedes. ¿Cuándo se da el género natural? Cuando tenemos la doble forma. Por ejemplo, con sufijo. Decimos actor, actriz. Decimos héroe, heroína. Oso y osa. ¿Se dan cuenta ustedes? Cada uno de sus géneros lo determinamos. Los epicenos. Se agrega macho o hembra a la palabra, ¿no? Yo no puedo decir el cóndor y puedo decir la cóndor. Estaría mal expresado. La palabra correcta sería el cóndor macho, el cóndor hembra. ¿Está bien? El cóndor macho, el cóndor hembra. Y común de los dos sería, cambia el artículo, el espía por la espía, el atleta por la atleta. ¿Está bien? Y los heterónimos, sí, en ese caso en caso de la palabra mujer, sí, donde podemos cambiar. En el caso del género gramatical, ponemos ahí una sola forma. Por ejemplo, nosotros denominamos el lápiz, porque yo no digo la lápiz, solamente el lápiz. La jarra, yo no digo el jarra. El cordel. Y en la parte ambigua cambia de género, pero no de significado. Yo puedo decir el mar, puedo decir la mar. Y sabemos que mar es una extensa capa de agua, ¿correcto? Lo que sí cambia, en este caso, es el artículo. Y distinguiendo, si se cambia de género, se cambia el significado, ¿no? Cuando yo digo es doblez y la doblez, que son dos cosas diferentes. Pero también tenemos, dentro de los accidentes de número, sí, tenemos el plural. ¿Cómo se forma el plural en un sustantivo? Fíjense ustedes, cuando las palabras terminan en vocal A, E, I, O, se aumenta, ¿sí?, la consonante S para formar el plural. Por ejemplo, yo digo calle, calles, oso, osos, ardilla, ardillas.
¿Se dan cuenta ustedes? Solamente con agregando, en este caso, la consonante S. Pero también hay el plural, pero agregando, en este caso, la sílaba es, ¿sí? Si terminan en. Por ejemplo, ¿no? Pared, paredes, el plural, ¿sí? Cartel, carteles, baúl, baúles, ¿sí? Y también en algunas vocales, en el caso de la vocal I y la vocal U. Si yo digo maní, el plural es maníes, algunos dicen manís. Me venden 2 bolsas de manís, dicen. No, maní, esa es la palabra correcta, ¿no? Ají, la palabra correcta es ajíes, ¿no? Señora, véndame 4 ajís, dicen. No, 4 ajíes, plural. Tabú, tabús, ¿correcto? Muy bien. Pero también hay plural con artículo. Hay palabras que si terminan en T, en X o S, también lo hay. Además, deben ser graves o estrújulas, ¿sí? Por ejemplo, yo digo el antrax, los antrax, termina en X. Termina en T. El déficit, los déficits. La tesis, las tesis. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se forma el plural con estos artículos? No hay, en este caso, hay sustantivos compuestos en los cuales pues varía el elemento a pluralizar. Por ejemplo, digo, casa quinta es el término, pero si lo quiero pluralizar, se pluralizan los 2 elementos. Casas quintas. En la palabra cualquiera, solamente el primer elemento, solamente el primer elemento. Entonces sería cualesquiera, cualesquiera. Y en el tercer caso, tenemos ahí que se modifica el segundo elemento. Padre nuestro. ¿Cuál sería lo correcto? En ese caso, Padre nuestros. ¿Sí? Ya, terminamos ahí colocando el plural. El sustantivo también tiene que ver con los topónimos, acrónimos, hipoísticos y acrónimos. Vamos a ver ahí. ¿Cuándo se dice que es topónimos? Son los sustantivos que se refieren a nombres de lugares. Por ejemplo, París, Lima, Miraflores, Ucayali, etc. ¿Está bien? Eso se llama los topónimos. ¿Cuándo es hipocorístico? Cuando son nombres que expresan mucho afecto. Por ejemplo, a Lucho, ¿cómo se le dice? A Luis, ¿cómo se le dice? Lucho, Luchito. A Max, Paco, Paquito. A Isabel, Chabela, Chabelita. ¿Está bien? Muy bien. Y los acrónimos son nombres comunes formados por siglas que nombran instituciones. Por ejemplo, OVNI, SIDA, láser. OVNI, objeto volador no identificado. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora veamos la segunda categoría, que viene a ser el adjetivo. Esta es una segunda categoría, en este caso gramatical. El adjetivo es la palabra que califica ¿a quién? Al sustantivo. Califica al sustantivo, ve las características del sustantivo, ¿correcto? Por lo tanto, presenta también 4 criterios, en este caso, para poder expresarlo de la siguiente manera. ¿Cuándo se dice que el adjetivo es criterio semántico? Cuando el adjetivo es el modificador directo ¿de quién? Del sustantivo, restringiendo, precisando el significado del sustantivo, aportando ideas de cualidad, distancia, pertenencia o cantidad. ¿Está bien? Muy bien. En cuanto al criterio morfológico, el adjetivo es una categoría variable porque presenta 2 accidentes, tanto en género como en número, tanto en género como en número. Y en el criterio sintáctico, la función es la de modificar directamente al núcleo de una frase nominal. Ya vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Y cuando el criterio de psicológico es una categoría de inventario abierto porque permite la incorporación de nuevos vocablos, en este caso, a su lista. Y ahora sí, veamos acá los ejemplos. Tenemos el adjetivo calificativo, aquella palabra que indica características o propiedades del nombre. Por ejemplo, yo puedo decir María solidaria, María honesta, como también pues honesto, noche romántica. Al sustantivo le estoy dando un adjetivo que lo califica. El adjetivo calificativo también es dependiente semántica y funcionalmente del nombre, ¿no? Por ejemplo, si digo, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. ¿Cuántos adjetivos hemos visto ahí? 4. 4 adjetivos calificativos. Muy bien.
En ocasiones también la posición del adjetivo puede cambiar. Hay muchos estudiantes que utilizan el adjetivo antes y otros que utilizan el adjetivo después. Pero cada uno en la semántica tiene diversos significados. Por ejemplo, uno puede decir una verdadera alegría, y la otra persona puede decir una alegría verdadera. Si decimos una verdadera alegría, significa gran. Pero si digo una alegría verdadera, significa cierta. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cambia el significado? Luego digo, buen amigo, que significa gran, y amigo bueno, que significa bondadoso. Miren la diferencia. Gran jefe, con grandeza. Jefe grande, de tamaño, es muy chiquito, ¿no? Nuevo libro, que recién se ha editado. Libro nuevo, apenas usado. Muy bien. Luego tenemos rara cualidad, que es no frecuente, y cualidad rara, que cosa es extravagante, ¿no? Cuando hay muchachos que se pintan el cabello de rojo, los lentes amarillos, los zapatos verdes, ¿no? Bastante extravagante. Entonces ahí tenemos, mire ustedes, ¿ah? El adjetivo antes y el adjetivo después. Muy bien. Y ahora veamos los grados. ¿Cuántos grados de adjetivo se presentan? 3. El grado positivo, el comparativo y el superlativo. ¿Está bien? 3 grados nomás son: positivo, comparativo y superlativo. ¿Cuándo se dice grado positivo? Es aquel grado en el cual la cualidad se expresa de forma natural, ¿no? Y en el, por ejemplo, mujer bonita, animal feroz, ¿sí? Al instante se le dice las cualidades que tiene. En cuanto al comparativo, es aquel grado en el cual la cualidad se exagera o señala de una forma superior. Ejemplo, vamos a tener el comparativo se subdivide en 3 clases. ¿Cuáles son? Comparativo de igualdad, comparativo de alta inferioridad y comparativo de superioridad, ¿no? Lo que se creen más. Entonces vamos a ver un ejemplo con estos 3. Comparativo de igualdad. Juanita es tan alta como José. Ajá. Juanita es tan alta como José. Estamos haciendo un comparativo. Comparativo de inferioridad. Ella es menos alta que él. Ella es menos alta que él. Podemos decir lo siguiente. Rosita es menos alta que él. Rosita es menos alta que él. En el comparativo de superioridad, aquellos que se sienten grandes, ¿no? Ella es más alta que él. Bueno, porque tendrá 2 metros. Ella es más alta que él. Pero si estuviéramos en este caso entre 2, diríamos, ¿no? Juan es más alto que Pedro. Ahí sí. ¿Ya no? El superlativo es aquel grado en el cual la cualidad se exagera o señala de una forma bastante superior. Se presenta en 2 clases, lo que es relativo y lo que es en esa forma absoluta. ¿Cuándo se dice relativo? Porque expresa, en este caso, la cualidad en forma superior. Pero existe un límite bastante semántico, que empieza con la preposición de. Por ejemplo, ella es la más alta del salón. Mira, preposición de. Ella es la menos alta del salón. ¿Se dan cuenta? Ustedes, al momento de expresar el superlativo, que también se escucha bastante, deben de utilizar, en este caso, la preposición de. Perdón, un ratito. Gracias. En cuanto al absoluto, se expresa la cualidad en el grado máximo, que puede ser de 2 clases. El perifrásico, con el apoyo de los adverbios, ¿no? Utilizamos ahí. María es muy alta. María es muy alta. Rocío es sumamente alta. Pepe es excesivamente alto. Miren cómo se tiene que utilizar para el absoluto. En el sintético, colocando el adjetivo en grado positivo, las terminaciones ísimo, enmísimo y entisísimo. ¿Está bien? Muy bien. Veamos ahora a ver en la práctica, y acá lo tenemos. Formación de los superlativos sintéticos. ¿Cómo se forman? Primero es el positivo, después el comparativo y llegamos a lo máximo, ¿no? Que viene a ser el superlativo. Muy bien. Positivo. Tenemos bueno, malo, alto, bajo, grande, pequeño. Excelente. Ahora, de esos, en este caso, sí, vamos a tratar de esos adjetivos, vamos a hacer el comparativo. ¿Y cuál sería? De bueno, mejor, superlativo,
óptimo, positivo, malo, comparativo, peor, superlativo, pésimo, positivo, alto, comparativo, superior, superlativo, supremo, positivo, en este caso, bajo, comparativo inferior, ¿sí? Y el superlativo ínfimo. Grande, ¿sí? Mayor, en este caso comparativo, máximo superlativo y finalmente pequeño positivo, menor, en este caso comparativo y mínimo el superlativo. Y ahí tienen ustedes toda la formación de superlativo sintético. Pero también hay que recordar que los adjetivos que tienen las terminaciones re o ro utilizan el sufijo érrimo. ¿Está bien? Si no, miren el ejemplo. Acre, acérrimo. Áspero, aspérrimo. Célebre, celebérrimo. Negro, niguérrimo. Salubre, salubrérrimo. Miren ustedes, ¿no? Entonces tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿sí? Ejemplos en los cuales las palabras terminan en re o ro, ¿sí? Utilizando este sufijo. Y acá tenemos, miren, los adjetivos que tienen otras terminaciones del sufijo ísimo o entísimo, también lo hay, que son varios, ¿no? Vamos a ver algunos. Por ejemplo, frío se dice frigidísimo, sagrado, sagratísimo, caliente, calentísimo, cruel, crudelísimo, noble, nobilísimo, ardientes, ardentísimo. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren todo el bagaje que tenemos de palabras nuevas para que ustedes lo puedan aprender. Cuando hablamos de adjetivos determinativos, sí, hablamos que son los adjetivos que limitan o restringen la situación del sustantivo. Se diferencian de los pronombres, porque a veces se confunden, de los pronombres determinativos, en que los adjetivos son modificadores del nombre. En cambio, los pronombres son sustantivos del nombre. Todo adjetivo demostrativo son aquellos adjetivos que se encargan de señalar la ubicación, en ese caso, del sustantivo. Menciona relación a docentes también. Y veamos aquí, miren, cerca del hablante, cuando el hablante está muy cerca, ¿sí? ¿Con qué lo reemplazo? Con este, esa, estos y estos. Cuando son cerca del oyente se pone la persona, ¿no? Hablamos en ese, esa, esos y esos, plural. Y finalmente, lejos de ambos, ¿sí? Lejos de ambos. Tenemos ahí los siguientes adjetivos demostrativos. Aquel, aquella, aquellos y aquellas. ¿Está bien? Muy bien. Y veamos el ejemplo para poder entenderlo mejor. Esos alumnos entrarán a aquel salón. Esos alumnos entrarán a aquel salón. Esos, adjetivo demostrativo, ¿sí? Aquel, adjetivo demostrativo, aquel, allá. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora veamos los adjetivos indefinidos. ¿Cuándo se dice que un adjetivo es indefinido? Porque son todos aquellos que modifican aquí al sustantivo. ¿Y para qué lo analizan? Lo analizan de una forma vaga o también imprecisa, porque indica cantidad, cualidad, existencia, identidad, pero no de una forma indeterminada. Muy bien. Veamos ahí cuáles son estos indefinidos. Tenemos el indefinido identificativo, ¿sí? Indefinidos cuantitativos, indefinidos intensivos e indefinidos inexistenciales. ¿Está bien? Muy bien. Veamos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de indefinidos identificativos, vemos pues el mismo, otro y demás. Cuando hablamos de indefinidos cuantitativos, poco, mucho, estudiaste para el examen, poco, estudiaste para el examen, mucho. Entonces se puede preguntar aquí, demasiado, harto, todo, varios, bastante, más, menos, cierto, femenino, sí, plural. Bien. Y luego tenemos acá los indefinidos intensivos. Tenemos tanto y tal que tienen que ver con los tienen que ver con los femeninos plurales. Y finalmente tenemos los indefinidos existenciales, ¿sí? Donde podemos presentar, ¿sí? En este caso, a los adjetivos algún, ningún y cualquiera. Todos en femenino. Entonces podemos decir que los adjetivos indefinidos son aquellos que modifican al sustantivo de una forma vaga,
vago e imprecisa, ¿no? ¿Qué les indica? Cantidad, ¿qué más? Cualidad, ¿qué más? Existencia e identidad. Por eso se dice que tiene una forma indeterminada. Y ahora veamos la tercera categoría, que viene a ser el artículo, ¿sí? El artículo es la palabra que se antepone ¿a quién? Al sustantivo, ¿está bien? Muy bien. Tiene también 4 criterios: semántico, morfológico, lexicológico y sintáctico. Cuando hablamos de criterios semánticos, decimos que es una palabra vacía de significado, solo posee valor gramatical debido a que indica el número, en este caso, y género de los nombres, ¿no? Eso es importante. En cuanto al criterio morfológico, es una categoría gramatical variable con accidentes gramaticales de género y número que deben concordar con los del nombre. Eso sí, pues, por eso no vamos a decir la Juanita, el Elvis, no, ¿no? No se coloca ningún artículo al costado de un sustantivo propio, en este caso. El criterio lexicológico es una categoría de inventario cerrado, ya que se consideran solo 9 artículos en el español. Difícilmente se incorporan más palabras en su lista de inventario, ¿sí? Pues hay que tener en cuenta que solamente tenemos 9 artículos en español por ahora. En el criterio sintáctico, ¿cómo funciona este artículo? Este artículo funciona como un modificador directo del sustantivo. Si digo lo siguiente, ¿no? La mesa está completamente sucia. La mesa, sustantivo. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Mesa. ¿Y qué será la? La viene a ser un modificador directo. En otras palabras, un artículo. Muy bien. Y ahí lo tenemos, miren, la clasificación de los artículos. Tenemos los artículos definidos y los artículos indefinidos. ¿Cuándo decimos que son artículos definidos? Cuando tenemos el género, tenemos en este caso el número, sí. Si es el género, tenemos masculino, femenino y neutro. Si es el número, singular y plural. Veamos el análisis, ¿sí? Él es una palabra, sí, que está en singular, pero está en masculino. ¿Está bien? Si fuera en plural, sería los, ¿sí? La está en singular, ¿sí? Es femenino y en plural es las. Lo, que es la belleza, solamente está en neutro. En este caso, género neutro. Ahora también hay artículos indefinidos, ¿sí? Que son, por ejemplo, un es en masculino, plural sería unos, ¿no? En femenino sería una, plural sería unas, ¿sí? Y en neutro sería lo bello, lo lindo, lo gracioso. ¿Está bien? Muy bien. Hay un caso especial con tónica, ¿sí? Con tónica, hay una posible confusión con algunos pronombres personales, ¿sí? Porque también hay pronombres demostrativos, numerales, y también el adjetivo hay también lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Observen, ¿ya? Observen. Los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales. El, la, los, las, lo. ¿Sí? El pronombre él se distingue porque lleva acento diacrítico. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos y les decía, él vino a mi trabajo? Él, y es un verbo. Al lado de un pronombre siempre va a haber al lado de un pronombre siempre va a ir un verbo. Pero al lado de un artículo solamente va un sustantivo. ¿Está bien? Los pronombres los, las se diferencian de los artículos por su posición proclítica. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver. Bien, seguimos por favor. Y tenemos aquí posiciones peculiares de los artículos definidos. Estos artículos definidos también pueden acompañar a la preposición de y a los pronombres relativos que, cuál y cuáles. Por ejemplo, los que estudian triunfan. Los que vienen a ser, en este caso, artículo que viene a ser un pronombre. Ahí sabe, pronombre relativo, que, cuál, cuáles. El café, el cual es colombiano, está riquísimo. Vamos a ver solamente el artículo y decimos ahí, el es artículo, muy bien, y cuál, como lo acaban de nombrar ahí, puede ser un pronombre. ¿Está bien? En la siguiente, los enemigos, los cuales vecinos, no volverán. Analicemos
hacemos solamente los, cuáles y los tenemos que son, en ese caso es un artículo y cuáles viene a ser un pronombre. Muy bien. Luego tenemos Aquiles, el de los pies ligeros, regresaba a luchar. Aquiles, el rey de los pies ligeros, regresaba a luchar. En este caso, él es un artículo, una preposición que tenemos ahí, sí, frente a las palabras de los, a luchar. Muy bien, esas son algunas posiciones que se puede observar y que es bueno hacerles recordar a los estudiantes. ¿Cómo se forma el contracto del artículo? Es otro punto que muchos se confunden. Cuando tenemos una preposición a más un artículo, se fusiona los dos y tenemos la contracción al. Contracción al. En la preposición tenemos ahí la palabra de, ¿sí? Y tenemos la palabra de contracción de. Bien. Si quisiéramos unirlo de y del no se podría, pero sí lo podemos utilizar de esta forma. ¿Está bien? Él, en ese caso más de, igual nos da del. Nos da del. ¿Está bien? Para esto se tiene en cuenta que algunos gramáticos consideran que la letra al y del como artículos contractos desempeñan una misma función. Como preposiciones y encabezando lista de modificadores, en ese caso, indirectos y como artículos van a anteceder a los sustantivos, en este caso. Como proposición, también hay que tener el caso si, por ejemplo, la afición del estadio estuvo bastante compenetrada con los jugadores, ¿no? Podemos decirlo. Y ahí tenemos nosotros la preposición que hace que desempeñe una función mixta este tipo de artículos. Muy bien. Y ahora vamos por la cuarta clase, que viene a ser cuarta clase de categoría gramatical, que viene a ser el pronombre. ¿Y qué cosa es el pronombre? La persona que reemplaza al nombre. La persona que reemplaza al nombre. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué tipo de criterio tenemos? Perdón. Agüita para refrescar. ¿Qué tipo de criterios tenemos en el pronombre? Tenemos el criterio semántico, el criterio morfológico. ¿Qué es el criterio semántico? El pronombre es una categoría que no presenta, en este caso, un significado fijo, sino meramente ocasional. Es decir, su contenido dependerá del contexto lingüístico o extralingüístico. Fíjense ustedes. Yo puedo decir, Julio es abogado, él es mayor, pero la palabra Julio lo puedo representar con la palabra él, que es lo mismo. Él es abogado, él es mejor. ¿Está bien? Andrés no entiende, nadie es más terco que él. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese él, ¿sí? Está reemplazando, en este caso, al nombre Andrés. Cuando hablamos de criterio morfológico, el pronombre es una categoría gramatical, variable que presenta accidentes gramaticales como género, número y persona. Vamos a ver en el ejemplo, dice, este problema no es similar a ese. Este problema no es similar a ese. Muy bien. Entonces, analicemos ahí, según el criterio, cuál es el género, cuál es el número y cuál es la persona. Ese viene a ser masculino. Es masculino. Por eso es que es importante tener en cuenta la identificación tanto de los accidentes gramaticales en género, número y persona. Según el criterio sintáctico, el pronombre cumple, dice, todas las funciones de un sustantivo, como lo son del núcleo del sujeto, objeto directo o objeto, en este caso, indirecto. ¿Está bien? Veamos en la oración. Los postulantes ya ingresaron al aula. Excelente. Reemplazo por un pronombre. Ellos ya ingresaron al aula. ¿Qué ha reemplazado? ¿Qué palabra? Los postulantes. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto ahí? Ellos ya ingresaron al aula. Tenemos la palabra ellos. Ellos. ¿Está bien? Muy bien. Nuestra vecina vende helados. Nuestra vecina los vende. Los, pronombre, en ese caso enclítico, los. ¿Está bien? Objeto directo. Luego tenemos el criterio lexicológico. El pronombre es una categoría de inventario cerrado. Por lo tanto, no admite incorporación de nuevos pronombres, ¿no? Dice, estos somos no figura uno más.
Por ejemplo, los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Son los que hemos estudiado toda la vida. Los pronombres determinativos son los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. ¿Sí? Tenemos también los pronombres relativos y también tenemos los pronombres que son exclamativos e interrogativos también. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de estos pronombres personales? Muchos de ustedes, ¿se acuerdan de su periplo académico? Han podido conjugar, ¿sí? Conjugar estos pronombres, ¿sí? Entonces, se trata de una clasificación que atienda a la función de dichos pronombres según esté dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos 3 clases, los subjetivos, los objetivos y los terminales. ¿Cuándo son subjetivos? Son aquellos que funcionan como sujeto. Por ejemplo, yo, tú, vos, él, ella, nosotros, nosotras, vosotras, vosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando se conjugaba, no? El verbo, nos ayudamos con los pronombres personales. Y los objetivos son aquellos que funcionan como objetos directos e indirectos. Por ejemplo, tenemos ahí los pronombres enclíticos que vamos a ver más adelante. Lo, los, las, le, me, te, se, nos, os, ¿no? Que son en este caso pronombres objetivos. Los terminales son aquellos que funcionan como términos. Por ejemplo, mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo. Algunos pronombres subjetivos pueden funcionar también como términos. Cualquiera de las dos, ¿no? Pueden ser terminales o también pueden ser subjetivos en ese caso. Hará cualquier cosa por nosotros. Nosotros, palabra subjetiva, nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Los pronombres objetivos, de acuerdo a su posición, pueden ser, ojo, proclíticos o enclíticos, eso es lo que les decía, ¿no? Son proclíticos si está precediendo al verbo. Por ejemplo, el verbo es dijo y expreso. Se lo dijo, me la compré, me gustó una cartera y digo, me la compré, ¿sí? Entonces, ellos preceden al verbo. Pero cuando son enclíticos, mire, se endosan al verbo verboide. Por ejemplo, ¿cuáles son esos enclíticos? Lo, me, se, te, ¿no? Son los enclíticos. Entonces, cuando es verbo, dímelo, ¿está bien? Dímelo, de decir, dímelo, cómpraselo, enclítico se y lo, con infinitivos. Decírselo, decir, se y lo son enclíticos. Dejarlo, lo, con gerundios, estudiándolo, do y lo, dándoselo, la se y lo. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos los pronombres determinativos. Son aquellos que tienen la función de precisar o limitar el significado de lo que se habla. La limitación se realiza a través de ¿qué? A través de las ideas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y en los pronombres determinativos, estudiantes, hay que ver la distancia, la pertenencia, la cantidad o el orden y la cantidad, cualidad o grado también de imprevisión. Femenino y plural, que son adjetivos o pronombres. Y también puedo decir esto, eso y aquello. Solo son pronombres. Por ejemplo, este equipo le ganó categóricamente a ese. Miren, este equipo le ganó categóricamente a ese. Este que viene a ser un adjetivo, equipo, un sustantivo. Al lado de un sustantivo siempre va un adjetivo. Al lado de un verbo siempre va un pronombre. Acuérdense. Este viene a ser un adjetivo. Equipo, un sustantivo. Le ganó categóricamente a ese. Ese que estamos nombrando es un pronombre demostrativo. Es un pronombre demostrativo. Ella no es capaz de eso. Eso, pronombre demostrativo. Por eso hay que tener en cuenta que los adjetivos demostrativos son dependientes en este caso del sustantivo o nombre. En cambio, los pronombres demostrativos son independientes, o sea, bailan por sí solos, ¿no? Muy bien. Pronombres posesivos, que son de pertenencia, mío, ¿no? Lo mío. Son los que indican pertenencia en relación con las personas gramaticales.
son las siguientes. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Tanto femeninos y plurales. ¿Sí? Por ejemplo, ese abrigo, miren, ese abrigo tuyo es muy elegante. Ese abrigo tuyo es muy elegante. Abrigo, sustantivo. Tuyo, adjetivo posesivo. Ahora, si esto lo quiero expresar con pronombre. El tuyo es muy elegante. Nada más. El tuyo es muy elegante. Tuyo, pronombre posesivo. Más. Hay que tener en cuenta, sí, en este caso, que los pronombres, muchos son dependientes del sustantivo, o también los pronombres posesivos son bastante independientes. ¿Está bien? A veces los confundimos, ¿no? Pero vuelvo a repetir. Cuando usted ve un sustantivo, al lado está un adjetivo. Cuando vean un verbo, al lado, ¿quién está? Un pronombre. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora eso sí lo conocemos, los pronombres numerales. ¿Qué nos indica? Cantidad, orden, repartición. Por ejemplo, ¿no? En este momento tengo 30 estudiantes, entonces cardinales, indican el número exacto. Los estudiantes del centro, en este caso preuniversitario, ¿sí? En este momento son 30 estudiantes, ¿está bien? Estamos hablando de pronombre cardinales. Pero si digo, Juanito ocupó el primer puesto en la escuela de medicina, estoy hablando de sucesión numérica de ordinales. Muy bien. Y si digo partitivos, ¿no? Te invito, media ración de uva, ¿no? O te invito media ración de estos ricos alimentos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me indican? Me indican una fracción. Múltiplos indican multiplicidad. ¿Te gustaría comer un rico comienzo? Sí, que son los múltiplos. Y en distributivos se indica repartición, el único entre ambos. Por ejemplo, ese gato tiene 7 vidas. 7, ¿qué indica? Adjetivo numeral, ¿sí? Y al lado de un adjetivo, ¿quién va? Un sustantivo, que viene a ser vida. Ahora, si esto fuera en caso de pronombre numeral, mira el pronombre, las 7 se le acabaron. Las 7 se le acabaron. ¿Qué viene a ser 7? Pronombre numeral, en este caso. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya, para que puedan diferenciar. Los pronombres indefinidos. Indefinidos son cantidades que no los podemos contar. Son los que indican cantidad, identidad, intensidad, existencia. Pero no existe, ojo, una precisa, no existe. Por ejemplo, tenemos los indefinidos identificativos. ¿Cuáles son? Mismo, otros, temas, uno, tanto en femenino como en plural. Luego los indefinidos cuantitativos, que son poco, mucho, demasiado, harto, varios, bastante, más, menos. ¿Está bien? Los indefinidos intensivos, tanto, tal, ¿sí? Tanto en femenino y también plurales. Y los indefinidos existenciales, nadie, nada, nada, ninguno, alguien, algo, quiera. Tanto en plural como en femenino. Cualquiera de estos ustedes lo pueden utilizar dentro de la expresión oral como la escrita. Por ejemplo, varios concurrentes participaron. Varios que vienen a ser adjetivos. En este caso, concurrentes. Que insertan proposiciones subordinadas, ¿no? En una oración tenemos la preposición principal y la preposición subordinada. ¿Está bien? Entonces podemos decir lo siguiente. Parece que alguien está entrando, un ratito. Perdón. No, nadie. Muy bien, disculpe. Muy bien. Seguimos aquí, por favor, un ratito. Ya. Muy bien. Los pronombres relativos, decía, por favor, son aquellos pronombres que insertan proposiciones subordinadas, ¿no? En una oración tenemos una preposición principal y una proposición subordinada.
y decimos, los animales que viven en la selva son peligrosos. Los animales que viven en la selva. ¿Cuál es el pronombre relativo? Que es un pronombre relativo. El hombre, el cual, no se guardián. El hombre, el cual también es un pronombre relativo. Los poetas, quienes nos hacen soñar, se reúnen en también pronombre relativo, quienes. Esa ciudad cuyo cielo es limpio estuvo concurrida. Pronombre relativo, cuyo. ¿Está bien? Entonces quiere decir que los pronombres relativos son que, cuál, cuáles, quién, quiénes, sí, cuyo, cuya, cuyos o cuyas. Tanto en femenino, sí, como plural también. Y los pronombres enfáticos, esto lo utilizamos siempre, ¿sí? ¿Para qué? Para indicar una pregunta o indicar una admiración. ¿Quiénes son? ¿Qué? ¿Quién? ¿O quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Etcétera. ¿Sí? Muy bien. Preguntamos, ¿qué dices ahora? Ese que es un pronombre, en este caso, bastante enfático. ¿Qué? Pronombre enfático, ¿quiénes? Hacemos una pregunta. Pronombre exclamativo, enfático, pero en exclamación. Pronombre interrogativo, que dices ahora. Pronombre interrogativo, ¿quiénes son los ladrones? Y pronombre exclamativo, ¿quién lo diría? Que son pronombres enfáticos. ¿Y por qué se dicen enfáticos? Porque al momento de pronunciar tratamos de hacer la mayor fuerza de voz, ¿sí? La mayor fuerza de voz, darles a estos pronombres. Y ahora vamos por el último. Cuando hablamos del verbo, hablamos, sí, que es la palabra que indica una acción. Una acción en este caso, por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes, no? Los estudiantes están atendiendo, muy bien. ¿Qué otra acción están haciendo? Están atentos, están analizando, muy bien. ¿Qué más estarán haciendo? Estarán comprendiendo, muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de verbo, hablamos del aspecto morfológico, sintáctico, semántico y lexicológico. ¿Cuánto es morfológico? Cuando el verbo es una palabra, dice variable. Esto significa que posee una serie de accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Número, persona, tiempo y modo. ¿Sí? Son los accidentes del verbo. ¿Y cuándo se dice forma sintáctica? Cuando el verbo cumple la función sintáctica del núcleo del predicado. Cumple la función sintáctica del núcleo de predicado. No nos olvidemos. Tenemos sintagma nominal, tenemos sintagma verbal. ¿En dónde está el verbo? El verbo está en el predicado. Por eso cumple la función de núcleo de predicado. Y en la semántica, el verbo es una categoría gramatical encargada de indicar el comportamiento realizado por el sujeto. Para eso existen varias clases de verbos. Tenemos verbos de acción, verbos de estado, verbos de movimiento, verbos de percepción. Y en la psicológica, sí, lexicológica, tenemos que el verbo es una palabra de inventario abierto, significa que pueden incorporarse nuevos verbos dentro de este inventario. Y veamos aquí, vamos ahora a estudiar las clasificaciones de cada uno de los verbos, por favor. Veamos aquí, tenemos los copulativos y los no copulativos. ¿Cuándo se dice que un verbo es copulativo? Son los siguientes, ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse y hacer. Estos son los verbos copulativos. Por tanto, decimos que todo verbo copulativo tiene como función la unión entre el sujeto y el predicado. La unión entre el sujeto y el predicado, ¿sí? En el esquema básico sería sujeto más verbo copulativo más predicativo. ¿Y el predicativo qué indica? Una característica del núcleo del sujeto. Una característica del núcleo del sujeto. Si la oración carece de predicativo, el verbo es no copulativo. Si la oración carece de predicativo, el verbo es no copulativo. ¿Está bien? Entonces decimos lo siguiente. La vida es bella. La vida es bella. Muy bien. La vida es sujeto, verbo es, bella es predicativo. Nuestros jugadores, sujeto, verbo es estar, del verbo ser y estar.
Muy agotados, es el predicativo. El juez, sujeto, parece, ahí tenemos el verbo parecer, un hombre justo, predicativo. ¿Está bien? Entonces, se cumple el esquema que dice sujeto, verbo, más predicativo. Y ahora vemos el siguiente esquema, los verbos no copulativos o predicativos. ¿Cuáles son? Amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, leer, saber y miles de verbos más. ¿Está bien? Muy bien, estos son unos cuantos, ¿ah? Son los verbos que por sí solos forman un predicado. Miren, no necesitan tantas palabras por sí solos. Por ejemplo, las flores del jardín renacen. Nada más, las flores del jardín renacen. Sintagma nominal, las flores del jardín, que es el sujeto. Sintagma verbal, que es el predicado, renace. ¿Y qué viene a ser renace? Un verbo. Y ese verbo que posee es un predicado. Así de fácil. Con una sola palabra podemos expresarlo. Luego tenemos el siguiente, el verbo transitivo e intransitivo. Son transitivos los que presentan objeto directo, intransitivos los que no presentan pues este objeto. ¿Cuál es su forma de reconocimiento? ¿Sí? En el caso de las preguntas para el objeto directo, se hace con la pregunta ¿qué? ¿Qué? Ajá. Y los pronombres son lo, los, la y las. El objeto indirecto se hace a quién y para quién. ¿Cuáles son los pronombres le y les en tercera persona? Le y les. Por ejemplo, el poeta compone unos versos. Mire, el poeta compone unos versos. Sintagma nominal, el poeta. Sintagma verbal, compone unos versos. Y ahora quédense ahí, el sintagma verbal. Compone unos versos. ¿Cuál viene a ser el verbo? Compone. ¿Qué compone? Unos versos. Ahí está, objeto directo. Mire qué fácil. Siguiente, el médico atiende a los pacientes. El médico atiende a los pacientes, ¿sí? Sintagma verbal, atiende a los pacientes. Atiende, ¿qué viene a ser? Verbo. Y todo verbo es núcleo del sintagma, en este caso, núcleo, ¿no? ¿Qué atiende? A los pacientes, objeto directo, ¿está bien? ¿Y cómo sería esto, en este caso, con pronombre? El médico los atiende, nada más. Y en la primera, el poeta los compone. Siguiente, su actitud disgustó a los presentes. ¿A quién disgustó? A los presentes, objeto indirecto. Pero utilizando el verbo intransitivo, su actitud les disgustó, nada más, nada más. Esa es en la forma breve. El presidente viajará mañana. El presidente viajará mañana también. Verbo intransitivo, viajará, ¿sí? Viajará es núcleo. ¿Cuándo viajará? Mañana. Mañana, que es un circunstancial. Muy bien. Los pronombres me, te, se, nos, os pueden funcionar como objeto directo o objeto. ¿Está bien? Por ejemplo, si es objeto directo, se reemplaza por la lo. ¿Muy bien? El enunciado lo. Y si son o y, objeto indirecto, se reemplaza por le. El organizador del evento me felicitó. Mire, el organizador del evento me felicitó. Ahora solamente utilizo la lo, nada más, ¿no? Y puedo decir, el organizador del evento lo felicitó. Nada más, nada más. Ella me dio su número telefónico. Y puedo decir, le dio su número telefónico. Nada más. ¿Está bien? Utilizando esos dos tipos de pronombre, le y les. El pronombre impersonal, personal e impersonal. ¿Cuándo se dice que es personal? Porque son aquellos verbos que poseen sujeto, aparte, sujeto expreso o también puede ser tácito. ¿Está bien? Por ejemplo, por el peso de los años se cayeron las casas de adobe. Por el peso de los años se cayeron las casas de adobe. Sintagma verbal, por el peso de los años se cayeron. Sintagma nominal, las casas de adobe. ¿Cuál es el verbo? Cayeron. ¿Cuál es el verbo? Cayeron. ¿Está bien? Luego tenemos, durante unos minutos la sal de las lágrimas lo amargaba. Durante unos minutos la sal de las lágrimas lo amargaba.
Ujú. ¿Cuál es el predicado? Durante unos minutos y lo amargaba. Mire, en ambas partes. ¿Y cuál es el sujeto? La sal de las lágrimas, la sal de las lágrimas. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos amargaba, y viene a ser, en ese caso, el verbo personal. Pero sin personales. Para ningún momento. Y que no se pueden conjugar. Pueden conjugar. Por ejemplo, hubo muchas dificultades. Yo podría conjugar yo hubo, tuvo, no se puede, ¿sí? Garoaba en la sierra. Yo garoaba, tú garoabas, él garoaba, tampoco se puede conjugar. Se vive bien aquí. Yo se vive, tú se vive, no. Por eso se dice verbo impersonal, aquellos verbos que no presentan sujeto para nada. Ni sujeto tácito, ni expreso, no lo hay. ¿Está bien? Es el único, en este caso, en estos verbos, en los cuales usted se puede dar cuenta que no existe ningún tipo de sujeto tácito, ni ningún sujeto. Clasificación de los verbos por la exigencia. Tenemos de la forma pronominal, tenemos el verbo reflexivo, es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo le ejecuta, ¿sí? Por ejemplo, el verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva, en este se, os, nos y se, ¿está bien? En la que se refleja la persona gramatical que funciona al mismo tiempo la oración. Estas formas pronominales funcionan como objeto directo o también indirecto, ¿no? Se acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Por ejemplo, miren acá, el vecino se afeita, el vecino se afeita, el vecino en tercera persona, sujeto en tercera persona. Se viene a ser un pronombre en tercera persona singular que funciona como objeto directo, ¿también? Como objeto directo. Y afeita viene a ser un verbo reflexivo, viene a ser un verbo reflexivo. Otro ejemplo, tú y yo nos dictamos las claves. Tú y yo nos dictamos las claves. Sujeto en tercera persona en singular, tú y yo. Muy bien. Nos viene a ser un pronombre en primera persona plural. ¿Cómo funciona? Como objeto indirecto. ¿Cómo funciona? Como objeto indirecto. Y luego tenemos ahí, en caso del verbo, dictamos, que es un verbo recíproco. ¿Sí? Y el objeto directo, ¿qué dictamos? Preguntamos, ¿qué dictamos? Las claves. Las claves, objeto directo. Siguiente. La amiga de Rosa se pinta las uñas. La amiga de Rosa se pinta las uñas. Muy bien. Vamos a ver. Sintagma nominal, la amiga de Rosa se pinta las uñas, sintagma verbal. ¿Está bien? En la amiga de Rosa todo es sujeto, tercera persona, tercera persona. El predicado es un pronombre, se es un pronombre en tercera persona, singular, y actúa como función, ¿no? Sí, actúa en este caso, tiene la función de objeto indirecto. ¿Está bien? Objeto indirecto. Pinta, que ya viene a ser el verbo reflexivo en el cual se presenta, y las uñas, ¿no? Ya la conocemos, que vienen a ser los pronombres científicos, me, te, se, nos, se, os. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Ella se cae. Ella se cae. Ella viene a ser en singular. Se viene a ser un pronombre, la tercera persona en singular. Un signo cuasi reflejo.
verbos cuasi reflejos sí son formas pronominales que no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino con un signo, nada más con un signo cuasi reflejo. El verbo recíproco es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que lo realizan. Utiliza las formas pronominales como son nos, os y se, y funcionan como objeto directo o también como indirecto. Ellos se aceptan, sí, el refuerzo hay, que se acepta como recíproco, se acepta mutuamente. Por ejemplo, ellos acción. ¿Está bien? Muy bien. Terminar esta parte, ¿ya? Ya les he dicho que es bastante amplia la gramática, pero ya, estamos concluyendo aquí. Tenemos dos clases, los verbos simples y las perifrasis verbales. Cuando hablamos de verbos simples, decimos que son aquellos que se encuentran formados por una sola palabra, Ejemplo, cantamos, perdimos, son aquellas que se encuentran conformados por la unión de un verbo auxiliar y un verboide. Un verbo auxiliar y un verboide. Por ejemplo, la perífrasis verbal con verboide inmediato. Verbo auxiliar más que más el verboide. Tengo que escribir, hay que hablar. Mírame, tengo que escribir, ahí está uno, había que hablar, ahí está el verboide. Verbo auxiliar más a más verbo. Y verbo auxiliar más de más verboide. Acaba de llegar, terminó de leer. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta, sí, que la perifrasis debe tener relación con el verboide inmediato. ¿Está bien? Para poder estructurar muy bien, en ese caso, en la gramática, la redacción. ¿Cuáles son los principales verbos principales y subordinados? Los verbos subordinados se encuentran precedidos por un subordinante y están sometidos a un verbo principal. Los subordinantes más importantes que podemos conocer son qué, quién, cuál, cuyo, cuánto, dónde, cuándo, cómo, mientras, apenas, sí, aunque, para qué. ¿Saben? ¿Por qué y para qué? ¿No? En este caso tenemos, cuando tú vuelvas, te lo diré. Cuando tú vuelvas, te lo diré. Vuelvas, vendría a ser un verbo, en ese caso, subordinado. Verbo subordinado. Te lo diré, diré. Acá tenemos, es el verbo principal. Cuando tú vuelvas, verbo subordinado. Diré, verbo principal. Quiero, que viene de querer, quiero que vuelvas temprano. Verbo principal, quiero, verbo subordinado, vuelvas. ¿Sabía? Muy bien. Y listo. Terminamos aquí todo lo referente estudiantes. Vamos a trabajar todo lo referente a lo que viene a ser, en este caso, las variables, que son tres, que son el adverbio, la preposición y la conjunción. Y luego terminamos la parte de lo que viene a ser nuestra práctica ya resuelta, y empezamos la otra clase que es un poquito más pequeña. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, prácticamente hemos atentos y los estoy esperando la siguiente clase. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias a ustedes, estudiantes. Nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Hasta Gracias, luego. profesora. Ya, muy bien. A ustedes. A ustedes. Muy bien.